Ok, hay 56 conectados. Vamos a dar inicio a la clase. Voy admitiendo mediante se conecta. Ok, la clase que vamos a tratar el día de hoy es sobre las infecciones asociadas a la atención en salud y algo de bioseguridad. Esta viene siendo aquellas infecciones que sufre un paciente hospitalizado y es ajena al tratamiento o a la enfermedad que lo hizo ingresar al, a- al hospital. Para que entiendan, eh, aquella persona que entra a un hospital, un centro de salud, para una cirugía, ya sea una cirugía eh, de, de cadera, vamos a poner de columna, pero él tiene que guardar reposo unos días en el hospital. En el transcurso de esos días de estancia en el hospital, el paciente eh, sufre infecciones a causa de un mal procesamiento por el personal de salud, con guantes contaminados o bacterias que se encuentran en el mismo hospital, llegan al lugar de la herida, infectan la herida y causan una infección llamada infección asociada a la atención en salud o infecciones nosocomiales, que nosocomio viene de la palabra hospital. Um, Esto es algo muy frecuente que está pasando actualmente con la situación del COVID en los pacientes hospitalizados. Creo que fue a ustedes lo que les dije, que muchos de los pacientes que eh, mueren por COVID no mueren eh, especialmente por la acción del COVID, sino por bacterias hospitalarias, o sea, causantes de una infección nosocomial. Medida que el paciente entra por falta de respiración, por efectos del COVID, produce lo que es una neumonía. Neumonía es afecciones en los pulmones por acción de bacterias. Y esto es lo que causa la muerte del paciente, porque las bacterias consumen el pulmón, consumen la sangre, consumen ciertos órganos, se van regando por todo el cuerpo y producen lo que es la muerte del paciente. No son todos, pero gran parte de esos pacientes que mueren por COVID mueren por eh, alguna bacteria intrahospitalaria. Eh, la infección es una de las complicaciones más frecuentes y al mismo tiempo más graves que pueden padecer los pacientes hospitalarios. Los pacientes hospitalizados, mucho depende de el hospital donde esté. Muchas personas adineradas, para evitar estas cosas, recurren a hospitales privados sumamente caros para evitar esto, pero eh, la mayoría del personal que trabaja en esos hospitales privados son los que trabajan en los hospitales públicos. Y todos recuerden de lo cuando hablamos de flora normal, eh, eh, que son bacterias que están en nuestro cuerpo. Hay bacterias también que empiezan a formar parte de nuestro cuerpo dependiendo del lugar donde estemos, un momento, dependiendo del lugar donde estemos frecuentando la mayor parte de nuestro tiempo. En general, personas que trabajan acá en el complejo hospitalario y llevamos bastante tiempo, ya la flora normal de nosotros ha ido evolucionando un poco y como que esa flora normal
se ha mezclado un poco con la flora de nuestro entorno, que es el hospital, y suele que nuestra flora normal sea resistente a antibióticos por la acción de otras bacterias. Cuando ustedes vean eh, esas clases con el doctor Tobar, ustedes se van a dar cuenta que las bacterias tienen algunos mecanismos de resistencia eh, de la membrana de la pared celular, conocida como los pilis, que son las organelas, se puede decir, que las bacterias utilizan para cambiar información una entre otras, para mutar y para generar mecanismos de resistencia. Y por eso es que en otros hospitales, cuando apareció la KPC aquí en Santo Tomás, en el complejo, la gente se preguntaba por qué en el Punta Pacífica, en el Paitilla, había KPC. Simplemente porque el personal que trabaja acá es el mismo que trabaja en los hospitales privados. Históricamente, los estafilococos, que son cocos gram positivos, Escherichia coli y especies pseudomonas han sido los microorganismos con mayor frecuencia que se han implicado en infecciones nosocomiales de tipo endémico. En general, Escherichia coli es muy común en infecciones urinarias, del tracto urinario. Pseudomonas contamina fácilmente las heridas. Los estafilococos también son muy oportunos en estas causas. Microorganismos como el Clostridium difficile, causantes de diarrea. La bacteria más peligrosa que tenemos ahorita, la Acinetobacter baumannii, entre otros. En años recientes ha habido la aparición y diseminación de patógenos multiresistentes a los antibióticos, por ejemplo, la que le mencioné, Acinetobacter calcoacético baumannii complex, una bacteria totalmente resistente a todos los antibióticos, en sección de la gentamicina, un antibiótico bastante fuerte, bastante poderoso, de amplio espectro, que aún la bacteria no ha generado resistencia, pero en, en unos años, como solo se le está tratando a eso al paciente, a la bacteria, lo más probable es que la bacteria mute y genere resistencia también a ese antibiótico, por la cantidad de veces que se le suministra a los pacientes. Tenemos Staphylococcus aureus resistente a la ampicilina, es un antibiótico. Enterococcus species resistente a la vancomicina también, un antibiótico. Enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro entendido. Cuando hablamos de enterobacterias, son aquellas bacterias que por lo general forman parte del tracto gastrointestinal de nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de beta-lactamasa, eso lo van a ver cuando demos antibióticos. Son enzimas que presentan las bacterias y mutan para generar resistencia a unos antibióticos conocidos como los antibióticos beta-lactanos. Y por eso es que las enterobacterias tienen estas enzimas que tienen la capacidad de ser mutadas y tener resistencia a los antibióticos denominados beta-lactámicos. La neumonía, KPC. KPC es un mecanismo de resistencia, no es que es un nombre de una bacteria, es resistencia a un grupo de antibióticos denominados carbapenem. Por eso el nombre de KPC, no es que son Klebsiella pneumoniae, todas, no. Ese es el error de muchos medios que cuando se habla KPC piensan que es Klebsiella pneumoniae, pero hay otro tipo de bacterias que también generan la resistencia KPC. Y una levadura conocida como la Candida auris. Como definición, como se lo dije al principio, estas infecciones anteriormente llamadas nosocomiales de nosocomio hospital o intrahospitalarias son infecciones que el paciente adquiere mientras recibe el tratamiento por alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento de ingreso a la institución. O sea que es una infección totalmente nueva al paciente. Ustedes me preguntarán si un personal de salud puede padecer una infección nosocomial, correcto. Yo si me infecto con un coronavirus, eh, es una infección nosocomial porque lo adquirí dentro de un hospital. Se asocian con varias causas al uso de dispositivos médicos, los más comunes, esos estetoscopios,
que muchos de ustedes, los médicos, se lo llevan hasta de shopping en el cuello, y todo eso va generando bacterias, eh, adquiriendo todas esas bacterias en el medio ambiente, y luego no lo limpian y se lo ponen en el pecho del paciente. El paciente tiene alguna herida, alguna laceración, la bacteria fácilmente entra por esa herida, llega a sangre y ahí se vuelve la catástrofe. Complicaciones por quirúrgica, digamos, una persona, la sutura no le cierra bien la herida, está hospitalizada y fácilmente se puede contaminar. Transmisión entre pacientes y trabajadores de salud, fácil, un ejemplo actualmente, el COVID, el Clostridium, la influenza, la tuberculosis. Consumo frecuente de antibióticos es muy común esto, porque a medida que al paciente se le suministra antibióticos innecesarios de amplio espectro para matar una bacteria, la repetición de estos procedimientos va a hacer que estos antibióticos acaben con lo que es la flora normal del paciente, que es la que protege al paciente desde que nació. Y al quedarse sin flora normal, cualquier otro microorganismo que esté en el ambiente y lleva al cuerpo, tiene la capacidad de producir lo que es una enfermedad, porque ya no va a tener las bacterias que son buenas, que son flora normal y que ayudan a combatir las bacterias que entran, que son externas y perjudiciales al cuerpo. Además, estas infecciones son causadas por una variedad de agentes infecciosos, incluyendo bacterias, hongos y virus. No solo son las bacterias causantes de infecciones nosocomiales, sino también gran parte de hongos contaminantes. Por lo general en los hospitales hay que estar bien claro sobre lo que son las salidas de los aires acondicionados. Por lo general son aires centrales. Apenas que nosotros veamos que la salida de aire acondicionado tenga moho, negra, tenga mucho polvo, hay que limpiarlos inmediatamente, debido a que estos tipos de hongos producen esporas, que cuando veamos hongos se darán cuenta, y esas esporas son eh, aspiradas por el paciente y pueden causarle una infección pulmonar. Estas infecciones son consideradas como un evento adverso, producto de una atención en salud que de manera no intencional produce algún daño al paciente, pudiéndose catalogar como prevenible o no prevenible. Nadie de nosotros quiere hacer daño al paciente, al contrario, queremos ayudar, pero en ciertos casos, por el ajetreo del día a día, del trabajo de cada uno, a veces se nos pasa lo que es el cambio de guante, el aseo de manos entre paciente y paciente, y todo eso conlleva a que el paciente pueda sufrir una infección nosocomial adquirida por un personal de salud. Para que ustedes vean este esquema un poco ilustrativo, de qué manera el paciente se puede contaminar con alguna bacteria externa a la infección que generó la hospitalización. Los más comunes son los guantes, no hay un cambio de guante entre pacientes, el aseo de las manos, los utensilios también que sean estériles, la comida hospitalarias, porque si está contaminada con heces, con parásitos, también puede haber una infección nosocomial por parásitos. Aquí tenemos bacterias más comunes en los hospitales, como se lo dije, lo que es Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus resistente a vancomicina, Candida albicans y Clostridium difficile. Por lo general, los pacientes en riesgo son pacientes de avanzada edad y también niños neonatos, que son personas que tienen una disminución en lo que es su sistema inmune, para protegerlos con agentes externos. El origen de estas infecciones puede ser de dos maneras: endógeno o exógeno. Endógeno
porque nos afecta a nuestra propia flora normal. Y ustedes me dirán, ¿por qué mi propia flora normal me va eh, a causar daño? La flora normal va a depender del área de tu cuerpo. Nuestra flora normal de la piel es totalmente distinta a la flora normal de la boca, a la flora normal del tracto urinario, a la flora normal del intestino grueso. En cada región de nuestro cuerpo tenemos bacterias que forman parte de nuestra flora normal, pero diferentes tipos de bacterias. Si yo sufro una herida, el epitelio es totalmente estéril, ahí no hay ningún tipo de bacteria. La sangre es totalmente estéril. Pero yo no me aseo bien y las bacterias que están en mi piel pueden ir y pasar inmediatamente al epitelio, donde no son flora normal porque es un ambiente totalmente estéril y puede producir una infección. Exógeno, un foco externo, todos esos que lo mencioné, eh, bacterias hospitalarias, mal aseo del personal de salud, al momento de que se toma la muestra, al momento que se examina el paciente y así sucesivamente. Eh, hay varios términos que ustedes deben de conocer acerca de lo que son las infecciones nosocomiales. Eh, Siempre va a haber un hospedero susceptible, que es la persona que va a adquirir lo que es la infección. Un agente infeccioso que puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un hongo. La dosis infectante va a depender del microorganismo que va a afectar. Una dosis infectante por un virus es mucho menor para infectar que de una bacteria, de un hongo. La ruta de transmisión va a depender del microorganismo con que infecte. Si es un COVID, si es un SARS-CoV-2, si es una influenza, si es una tuberculosis. La ruta de transmisión es aérea porque es el mecanismo de que usa la bacteria o el virus para transportarse de un lugar a otro. Si es VIH, si es hepatitis, por lo general es por contacto de sangre en paciente, digamos, si estamos apoyando a un paciente y nos cuidamos nosotros mismos y ese paciente es VIH positivo, eh, la ruta de transmisión viene siendo lo que es sanguíneo. Un hospedero, que es la persona que va a adquirir la infección, es susceptible cuando aumenta cuando hay mayor vulnerabilidad, o sea que hay más probabilidad de estar dentro de un ambiente propenso a que te cause una infección nosocomial. El estrés, muchas personas se resfrían bastantes y no saben por qué. Y por lo general una persona estresada se le bajan las defensas y por ende te puede atacar un microorganismo y causarte un resfriado, poniendo como ejemplo una enfermedad. Eh, Contactos con otros pacientes, muy común, por lo general en lo público, las camas de hospitalización, a veces hay hasta 4 o 5 personas hospitalizadas dentro de un cuarto y dependiendo del microorganismo puede pasar de un paciente a otro. Y procedimientos invasivos, que es lo más común, vamos a colocar, a tomar una muestra de sangre, al colocar una sonda para eh, lo que es un urinálisis, una toma de muestra de orina, y así sucesivamente. Agentes infecciosos, ya yo se lo dije, virus, bacterias, parásitos, hongos. Los más comunes son bacterias y virus. La concentración del agente infeccioso, como eso lo dije, eso va a depender eh, del microorganismo. Comparando lo que es el VIH y la hepatitis B, es mucho más fácil contagiarse con hepatitis B que con el VIH, o sea, la cantidad de microlitros de sangre que se necesita infectada con el virus para que necesite para transmitir el virus de persona a persona. En la hepatitis B es mucho más pequeña que lo que es el VIH. Los microorganismos para multiplicarse necesitan de un ambiente propicio
o sea, un ambiente que a él le favorezca. Por lo general, los virus respiratorios, por lo general, les gusta más lo que es el aire. La tuberculosis se transmite también a través del aire. Su tasa de crecimiento está directamente relacionada con su metabolismo. Esto quiere decir que la tasa de crecimiento o de reproducibilidad de los microorganismos va a depender, no es la misma en todos lados. Por lo general, los bacilos gram negativos se reproducen totalmente a las 24 horas o antes de 17 a 24 horas. Los cocos gram positivos, por lo general, a las 24 a 48 horas. Tenemos las levaduras que inician su crecimiento alrededor de los 3 a 5 días. Tenemos los hongos que alrededor de la semana o los 15 días hasta un mes. Mycobacterium tuberculosis tenemos también de 15 días a 30 días para su crecimiento. Todo eso va a depender del tipo de microorganismo con el que estemos trabajando. La tasa de crecimiento significa doblar el número de la cantidad de ellos y depende de la condición del medio. Humedad. Siempre a mayor humedad, mayor es la probabilidad de que un microorganismo se desarrolle. Por eso que cuando vamos a hablar de medio de cultivo, una de las características del medio de cultivo, que es la herramienta que utilizamos en el laboratorio para que la bacteria se multiplique, tiene que tener un grado de humedad constante para que la bacteria crezca, no seco, porque las bacterias a lo seco se mueren porque no encuentran ese ambiente propicio. Presencia de oxígeno, dióxido, hidratos de carbono, azúcares, entre otros componentes que lo vamos a ver en los medios de cultivos. Cantidad esencial de nutrientes y la temperatura adecuada, que es la temperatura del cuerpo humano, que es alrededor de 35 a 37 grados Celsius. Hay unas bacterias que veremos posteriormente que van a necesitar una temperatura mucho más alta de incubación, como el Campylobacter, que ya no va a ser de 35 a 37, sino que por lo general va a ser a 42 grados Celsius. Los microorganismos tienen diferentes rutas y puertas de entrada al huésped. Y esto es una de las cosas que ustedes, cuando se termine este cuatrimestre, deben de dominar un poco más en la teoría con el profesor, porque de nada sirve que nos digan, doctor, el paciente de la cama 35 del cuarto 2, un ejemplo, tiene tuberculosis, cuídese. Pero si tú no sabes que la tuberculosis se transmite de vía aérea y no te pones mascarilla, pues se te va a pegar la tuberculosis. Porque debemos dominar bien qué tipo de microorganismo es el que está afectando al paciente y de esa manera tener todas las precauciones de bioseguridad necesarias para protegernos a nosotros. Puede ser el tracto respiratorio, el tracto digestivo, una herida, las mucosas, entre otros. Eso va a depender del tipo de microorganismo. El personal de salud debe conocer todas las posibles puertas de entrada y salida para los diferentes microorganismos, así como la cadena de transmisión de los mismos. Eso es lo que les estaba diciendo ahorita mismo. Debemos de, yo le puedo poner un cuadro, un pareo, no sé, depende, donde le pueda pedir un tipo de microorganismos y yo le digo cómo usted se protegería de ese microorganismo, como digo, cómo ese microorganismo me puede afectar a mí como personal de salud, cuáles son las medidas que yo debo de tomar y así sucesivamente, que esto lo vamos a ver a final de la clase en, en el punto de lo que es bioseguridad. Mecanismo de transmisión por contacto de mano a mano entre el paciente, el personal de salud. Por general, nosotros nos protegemos con el uso de guantes, pero el paciente no tiene guantes. El paciente está en intensivo, él no sabe nada, pero por el estetoscopio, por una jeringa no estéril,
se puede pasar lo que es infecciones. Vía aérea, una de las más comunes, gracias a Dios han disminuido un poco los resfriados, porque todo el mundo carga mascarilla y ahí tapamos lo que es la entrada, lo que es el vía aérea. Vía de vehículo común, o sea, un pinchazo con una jeringa. Vía por vector, que es por general virus, que son los que más son transmitidos por insectos, como el dengue, el chikungunya, por lo que son el Aedes aegypti. Esto lo pasamos rápido para que ustedes vean diferentes maneras de contaminar las bacterias. Todas estas que ustedes representan aquí son bacterias de nuestra flora normal, pero son de mi flora normal, no es de la flora normal del paciente. Por ende, tenemos que trabajar, proteger al paciente mediante lo que es el uso de guantes. No es que me voy a limpiar con alcohol las manos para no usar guantes e infectar al paciente, ¿no? La flora normal es, como dicen, de nuestro cuerpo y no se desaparece con alcohol ni con lavado de manos, es de nuestro cuerpo. Eh, las bacterias que desaparecen son bacterias que adquirimos desde el ambiente, digamos, toco la mesa y ahí encuentro bacterias que se forman, que que están en nuestro cuerpo de forma transitoria porque estamos en mucho contacto con superficie y de esta manera ya si yo me descontamino con alcohol o con un lavado de manos, eh, sí, ese tipo de bacterias sí van a desaparecer. Por eso es que se les aconseja a las madres cuando los niños, que hay niños, madres que cuando nacen los niños no quieren ni que abra los ojos la luz porque le da resfriado o no lo dejan en el piso porque se muere con una bacteria. Es una etapa donde los niños deben aprovechar el contacto con la tierra, con ese tipo de microorganismos, porque todo eso, esa es la parte, la edad donde ellos van generando inmunización o produciendo defensas a lo largo de toda la vida. O sea, esa es la edad que es como la que va generando memoria a todo. Por eso es que dicen que a veces mucha gente del interior de los campos, por allá mi tío, no se ponen ni se enferman. No, directamente no se enferman. Y es por eso, por la crianza. Porque han tenido más contacto con el medio ambiente, han tenido más inmunización contra microorganismos y las personas son mucho más resistentes al adulto porque ya han generado anticuerpos a gran cantidad de microorganismos. La cadena de infección está compuesta por 6 eslabones. Tenemos un agente infeccioso que es el virus, bacterias, hongos, parásitos. El reservorio es la persona eh, que va a infectarse y producir la enfermedad. Vía salida es por donde sale no, el reservorio. Pero el reservorio viene siendo la persona que contiene el microorganismo de parte de él que no le produce enfermedad. O sea, es el que va a transmitir la enfermedad, en este caso el personal de salud. La vía salida es por donde el personal de salud, poniendo un ejemplo, le va a transmitir la infección al paciente, y así sea por contacto, vía respiratoria, eh, por la orina, cualquier otra vía de salida. Medio de transmisión, igual si también si fue por contacto, fue por una pullada, si fue porque le estornudé arriba al paciente. Vía de entrada es por donde entró ese microorganismo al paciente, que sería el anfitrión susceptible, que va a ser el que va a sufrir la infección. Agente infeccioso, como se dijo, el microorganismo capaz de producir la enfermedad. La probabilidad es de que la infección aumenta cuando mayor sea el número de microorganismos presentes. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor sea la cantidad de microorganismos que yo como personal de salud tenga
al momento de tener el contacto con paciente y transmitirle la enfermedad, el microorganismo, va a aumentar lo que es la probabilidad de que ese microorganismo llegue a afectar al paciente. Porque hay dos cosas que ustedes deben de tener en cuenta, muy importantes, acerca de lo que es infección y enfermedad. Un paciente se puede infectar, pero no le produce una enfermedad. Y aquí es muy importante estos puntos porque tiene un buen sistema inmune. El paciente se infectó, pero su sistema inmune contrarrestó esas bacterias, las eliminó antes de producir una enfermedad. Por lo general se llaman pacientes asintomáticos, que contienen el virus, contienen microorganismos, pero su sistema inmune está luchando y ha evitado en cierto punto que se produce una enfermedad. Ya la enfermedad inicia cuando inician los síntomas. Por eso es muy importante lo que es el agente infeccioso. La cantidad o el número de agente infeccioso, porque mayor sea la cantidad de agente infeccioso que se transmite, mayor es la probabilidad que ese microorganismo se reproduzca más rápidamente, traspase a la acción del sistema inmune y produzca lo que es una enfermedad. Reserva de la infección es el portador, o sea, la persona que posee eh, el microorganismo y lo va a pasar a un paciente dentro de lo que es el hospital. Vía de salida tenemos tos, estornudo, pus, heces, orina, sangre, cualquier tipo de laceraciones, cualquier tipo de, de forma donde el cuerpo produzca un fluido corporal, una salida de algo en nuestro cuerpo, se conoce como vía de salida de transmisión de los microorganismos. Medio de transmisión, método por el cual el agente infeccioso es transferido de su nuevo portador a un nuevo anfitrión. Puede ser por contacto directo entre el anfitrión y el reservorio o por contacto indirecto a través de objetos contaminados. Yo se lo dije para que ustedes vean un estornudo, se le puso color para que vean la cantidad de microorganismos que salen de un simple estornudo. Hay microorganismos que en un estornudo tienen la capacidad de estar suspendido en el aire. Hay otros que son muy pesados y en menos de 2 metros caen al suelo y no siguen siendo infectantes vía aérea. En el caso tal de lo que es el SARS-CoV-2, que el paciente puede estornudar, pero él no demora mucho en el ambiente. Por ende, a una distancia de 2 metros, el virus ya cae al suelo y no sigue siendo eh, infectante o sea, de forma aérea, en lo que es el aire, pero sí queda en el suelo, en la superficie, y ahí una persona toca esa superficie, se mete mano en la boca, en los ojos, en la nariz, y causa eh, lo que es la infección. Por eso es muy importante lo que son las pantallas, porque la mascarilla te protege de esto, de un estornudo cerca del paciente. Pero la clave son en las manos, porque la mascarilla te está protegiendo, pero en la superficie quedan por varias horas eh, el virus. Entonces, si tú tocas la superficie, te vas y no te limpias eh, las manos, y te tocas todo el cuerpo, la nariz, la boca, los ojos, entonces se produce una contaminación. Vía de entradas, ingestión, respiración, función de la piel, lavación, cualquiera, las laceraciones que tengamos, que pueda entrar microorganismos, por lo general son las mismas, las vías de entrada son las mismas de las vías de salida. Una afición susceptible, como se lo dije, una persona puede ser un paciente, un empleado de la salud, un visitante. Por eso es que cuando ustedes escuchan en las noticias, en el complejo tiene brote KPC, tiene brote de no sé qué, reducen las visitas o las impiden. ¿Por qué? Porque el familiar que puede visitar al paciente fácilmente puede ser afectado por la bacteria que tiene el paciente. Por eso es que siempre
las visitas de los hospitales se ven reducidas o canceladas al momento que hay un brote de microorganismos en los hospitales. Entre las infecciones más comunes tenemos las gastrointestinales. Entre ellas tenemos la gastroenteritis, peritonitis asociada a diálisis, infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo. Tenemos lo que son quemaduras, pacientes que se queman, se les quita lo que es la piel, queda todo descubierto. Son los más propensos para producir o sufrir una infección debido a que no tiene piel, no tiene una línea de defensa, que la flora normal y queda todo el epitelio descubierto, que es estéril, por ende cualquier tipo de microorganismo va a infectar al paciente. Otro tipo de infecciones cutáneas, respiratorias que son muy comunes. Ahorita actualmente sufrimos de brotes, ya están volviendo los brotes entre el personal de salud, ya vacunado. Como se lo dije, creo que fue a ustedes o a lo de la nacional, que me preguntaron, y en la vacuna, bueno, la vacuna no impide que el virus no te dé, el virus te puede dar. Ya hay varias cepas que han mutado y hay algunas que la vacuna sí te puede proteger y hay otras que no te protege del todo. Lo que sí te protege es que no te mueras y eso es lo importante. Me preguntaron también, pero si hay personas que se han muerto, se han muerto, pero son personas ya, disculpen la palabra, que digamos, por la edad ya tenían que morirse, pues, es muy vieja y cosas que nada, y nada lo ayudó, o sea, tenían que morirse por la condición de edad, ¿no? Eh, por más viejo que tú estés, la vacuna, recuérdate que te inyectan un microorganismo y tu cuerpo tiene que responder. Si tu cuerpo ya está muy viejo, no responde, no responde ni a la vacuna. O sea, la vacuna no puede hacer magia si tu cuerpo no responde a esa vacuna. Que si la Pfizer, si la otra y la otra, eh, no se puede decir que una es mejor que la otra, ni que esta te protege por esta cepa, porque yo quisiera saber a un paciente positivo y con verle a los ojos saber, bueno, esta es la cepa de Brasil. Esta sí me protege la Pfizer. Ah, no, pero esta es la cepa de Gran Bretaña. Esta no me protege. O sea, nadie sabe eso. Eso a lo que Dios quiera. Las personas le han buscado la quinta pata al gato a esto, que si una y la otra y la otra, y esta es la realidad. O sea, no se sabe a ciencia cierta, a ciencia cierta, la protección de una vacuna porque el virus está mutando. Lo que sí se sabe es que genera memoria celular, te puedes infectar dependiendo de la cepa, ¿no? Te puedes infectar, pero ya el cuerpo tiene ¿cómo te dice? Tiene una memoria ahí dentro que apenas detecta la entrada del virus, de una vez va a trabajar, de una vez va a trabajar y va a evitar que el virus se siga reproduciendo y causar una enfermedad grave al paciente. Pero si tú no vacunas, el virus entra y tu cuerpo demora alrededor de 5 días en realizar una respuesta a ese agente adverso. Y en esos 5 días ya el virus se ha reproducido y cuando el cuerpo quiere responder, ya está. Y esa es la importancia de lo que es la vacuna. Se te protege, sí te protege, dependiendo de la cepa, como eso lo dije, pero que te puede dar, te puede dar. Eso deben de tenerlo bien claro. Si algún familiar le pregunta, pregúntele, pero no le digan, no, esa no te protege. Explícale lo que yo le expliqué. Ustedes saben, no te puede dar, pero ya tú tienes ahí una memoria para que apenas el virus entre, el cuerpo empieza a responder desde el día cero. No que tengas que esperar 4 o 5 días para que genere memoria, empieza a hacer los efectos y ya el virus va corriendo contento con, con mayor rapidez que la respuesta inmune del paciente. Infección de trato respiratorio superior, de trato respiratorio inferior. Cuando hablamos de trato respiratorio
superior tenemos lo que son lo que es la faringe y es el inferior lo que son los pulmones. La urinaria, que es una de las más comunes. Bacteremia nosocomial, cuando hablamos de bacteremia es presencia de bacteria en sangre. Infecciones de heridas quirúrgicas, muy comunes también. Infecciones intraabdominales, por lo general mujeres que se hacen cesáreas, muy común la contaminación. Tenemos lo que es endometritis, agujas, catéteres intravenosos. Todos los catéteres intravenosos, que son, no sé si ustedes algún día lo han hospitalizado, que le colocan con un catéter, con una aguja aquí. Esos son catéteres para poner medicamentos, para extracción de sangre, que se colocan en hospitales cuando van a hospitalizar al paciente, para evitar la constante puyadera, para mí, que se le da al paciente y no lastimarlo tanto. Bueno, en ese catéter, teóricamente a las 48 horas se te infecta. Se infecta porque está en contacto con la piel. Recuerden que la piel tiene flora normal, pero ¿qué pasa? Se infecta el catéter. Pero como el catéter pasa por la piel y está incrustado al torrente sanguíneo, esas bacterias pueden pasar del catéter a lo que es el torrente sanguíneo. Para que vea una distribución de infecciones intrahospitalarias, tenemos la más común, las infecciones urinarias. Las infecciones respiratorias también ahora están muy de la mano de las infecciones urinarias. Infecciones de heridas quirúrgicas, las respiratorias, asociadas a lo que es el cateterismo y otras infecciones. Cuando nosotros veamos la clase de hemocultivos, vamos a hablar bastante sobre este tema, de los catéteres. Factores que contribuyen a las infecciones asociadas a la atención en salud: la realización de procedimientos y técnicas de diagnósticos inapropiadas, como no usar la bata o la bata que utilizas aquí en el hospital es la que fuiste a Multiplaza al cine y la cogiste de abrigo, o fuiste al restaurante con bata y así sucesivamente. Todo eso va adquiriendo microorganismos y eso afecta al paciente. O si utilizaste un guante para el paciente de la cama 1 y vas por el paciente de la cama 15 y vas con el mismo guante tocándole la herida, o si el estetoscopio eh, lo andan presumiendo por todos lados y tocas al paciente, también infecta al paciente. La insuficiente limpieza de manos por parte de lo que es el personal, eso ya lo vimos. En general, por cada paciente, cambio de guantes y limpieza de manos. Valorar el grado en que el paciente está en riesgo de adquirir una infección, o sea, que está, nosotros como personal de salud debemos de conocer, dominar estas características de un paciente susceptible a sufrir una infección nosocomial. Proceso de enfermedad existente, por lo general, si el paciente es VIH positivo o tiene cáncer, tiene leucemia, ya nosotros debemos saber que ese paciente tiene las defensas bajas. Por ende, cualquier cosa le va a infectar. Historia de enfermedades recurrentes, sabemos si el paciente en el historial tiene que pasa con infección urinaria, bueno, ya debemos saber que fácilmente puede infectarse y infectar lo que son las vías urinarias. Estado nutricional: una persona desnutrida, igual se considera casi como una inmunosuprimida porque no tiene inmunidad para contrarrestar las infecciones externas. Sondaje vesical, y pasa lo mismo con catéter. Si ya vemos que el paciente tiene por 48 horas una sonda o un catéter, ya nosotros, si no hay más en el hospital, bueno, por lo menos debemos limpiarlo y pasar cultivándolo para de esa manera controlar si el paciente está contaminado o no está contaminado. Venopunción, catéteres periféricos, ya se lo mencioné. Alimentación parenteral, disculpen, muy común. Aquí hemos tenido brotes de lo que es alimentación parenteral, por lo general son las fórmulas que hacen para los recién nacidos, se pueden contaminar. Pacientes intubados o traqueotomizados también, todo eso se puede contaminar fácilmente. Valoración de los signos de infección localizada. Está implicada en piel y las mucosas, dando como resultado. Si nosotros vemos al paciente que tiene una inflamación localizada, no piensa que el paciente
se pegó él solo y se hinchó. No. Ahí, cuando hay una inflamación, es indicativo de una infección. Enrojecimiento localizado igual. Dolor o molestia a la palpación o con el movimiento igual. Hay algo que el cuerpo reaccionó a eso. Calor palpable en el área infectada también. Pérdida de función de la parte del cuerpo afectada también. Y localización de exudado, o sea, pus. Cuando hay pus, son glóbulos blancos. ¿Qué son los glóbulos blancos? Las células de nuestro cuerpo que llegan a un lugar del cuerpo que ha estado en contacto con un agente externo, o sea, con un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, etc. Y el glóbulo blanco va a depender del tipo de microorganismo que está afectando al paciente. Vemos también fiebre, aumento del pulso, la frecuencia respiratoria si la fiebre es elevada, también. Laxitud, malestar y pérdida de energía, anorexia en algunas situaciones, náusea y vómitos, agrandamiento y dolor de los nódulos linfáticos que drenan el área de infección. Para que ustedes vean, ustedes como médicos, todo lo que ustedes deben tener en cuenta antes de sospechar sobre una infección nosocomial. Una vez que ustedes vean esto, entonces empiezan a ver, dependiendo del lugar donde está afectándose el paciente o los síntomas del paciente, qué muestras ustedes van a tomar del paciente para cultivarlo y saber qué tipo de bacteria lo está afectando. ¿Cómo tomar la muestra? Todo eso clases lo van a ver para que vean que en el parcial puede venir todo esto. El paciente con tal síntoma, ¿qué hace usted? Ahí yo me doy cuenta revisando los parciales si mató el paciente, si lo dejó en intensivos, si lo dejó peor como estaba, o si salvaste el paciente. O sea, de esta manera es que ustedes van, y más que en grupos, es que vamos a ver si cuál grupo no deja matar a los pacientes. Es que tienen que dominar todo esto eh, para saber, para poder dominar los casos clínicos. La flora bacteriana de las manos pueden ser dividida en flora residente y flora transitoria, a lo que yo se lo dije anteriormente. Los gérmenes que componen la flora residente no son habitualmente patógenos, porque es la flora de nuestro cuerpo que nacen, que la adquirimos desde nuestro nacimiento por la vagina de la madre. No son habitualmente patógenos porque por lo general existe un microorganismo que no es flora normal en todas las personas, pero sí en ciertos pacientes. Y esta bacteria se conoce como Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, conocido como MRSA, MRSA, que ataca a los pacientes que tienen sinusitis. Y esa bacteria es flora normal de él, pero es la única que produce daño. Podemos poner otra bacteria, pero si va a necesitar ayuda para que produce daño, que en esta flora normal es el Helicobacter pylori, que si tú la dejas quieta no te produce nada, pero si tú tienes una mala alimentación, mal uso de antibióticos, te puede causar un pylori. La flora transitoria, en cambio, se adquiere por contacto con objetos contaminados, tiene gran importancia en la cadena de transmisión de las infecciones nosocomiales y es fácilmente removida con el uso de la técnica adecuada del lavado de manos. Eso es lo que yo se lo dije. Flora transitoria es que yo estoy aquí, toco la computadora y ya la computadora tiene bacterias. Pero ¿qué pasa? Esa bacteria sí la tengo en la mano. Yo no sé si esa bacteria tiene una Cinetobacter, una pseudomonas. Vengo yo y me meto las manos a la boca, ya esa pseudomonas llega a la faringe, se me puede contaminar y así sucesivamente. El lavado de manos elimina es la flora transitoria, pero imagínate si eliminara la flora normal de nosotros, la gente no se bañaría porque dirá que, me resfrío. ¿Cuándo deben lavarse las manos? Al iniciar las tareas, antes de tener contacto con cualquier paciente, especialmente los más susceptibles, inmunocrometidos, recién nacidos, antes de realizar procedimientos invasivos, después del contacto con materiales contaminantes, con secreciones respiratorias, sangre o excretas.
Un momento. Ok. Esto ya se lo dije a toda la clase diciéndole cuándo nos debemos lavarnos las manos. Pasamos rápido. Esto indica lo que son el propósito y el método y diferentes métodos de lavado eh, de manos y qué tipo de lavado de las manos nos ayuda para eliminar las bacterias, ¿no? El lavado de mano higiénico o social es el común que nos hacemos, va a remover lo que es la suciedad y la flora transitoria. Abono detergente por 10 a 15 segundos. Antisepsia de manos, el propósito es remover y destruir la flora transitoria. Y aquí vamos a necesitar eh, jabón con base de detergentes que contengan antibióticos, por lo general de 10 a 15 segundos. Lavado quirúrgico de manos, remover y destruir la flora transitoria y reduce lo que es la flora normal. Esto ya es lavado que se utilizan para lo que son las cirugías. Jabón o detergente antimicrobiano con esponja para friccionar por más de 120 segundos o preparación alcohólica por más de 20 segundos para que ustedes vean eh, los diferentes tipos de lavados de manos y que elimina cada caso. Esto ya lo pasamos rápidamente. Igual, rápidamente, la manera de lo que es correcta de lavarse las manos. Eso lo han visto mucho en lo que es el COVID. Han dado mucha docencia sobre este tipo de lavado de las manos. Hablando un poco de lo que es bioseguridad, eh, tenemos diferentes maneras de protegernos, lo que es nuestra vía de entrada a nuestro cuerpo, ya sea ojos, boca y nariz. Espera un momento que tengo. Ok. Tenemos por lo general la protección de las mucosas, lo que es la boca y nariz, lo que son los ojos, son nuestra vía de entrada en nuestro cuerpo, que debemos protegernos para lo que es evitar que nos transmitan los microorganismos. Eh, Utilización de mascarillas protege a la persona de gérmenes que se transmiten por vías respiratorias. O sea, un VIH, una hepatitis, de nada sirve una mascarilla. Pues si trabajamos de virus respiratorios como la influencia, como el SARS-CoV-2, el COVID, como la tuberculosis, ahí sí la mascarilla nos va a proteger de la transmisión de este tipo de microorganismos. Usar con pacientes que precisan aislamiento, usar al manipular muestras y cultivos que puedan infectar al crearse lo que son aerosoles y que, digamos, muestras respiratorias o cualquier tipo de muestra de nuestra área del cuerpo que sepamos, que eso lo van a saber en las próximas clases, que hay microorganismos que se puedan transmitir por vía respiratoria y que la muestra pueda generar aerosoles, hay que trabajarlos con mascarillas. Lo ustedes vean, hay diferentes tipos de tapabocas. Tenemos los respiradores desechables a la izquierda y mascarillas de uso quirúrgico. Al principio era que es una mejor que otra. Bueno, aquí van a saber por qué. Eh, en resumen, para que ustedes vean, los respiradores desechables, conocidos como N95, tienen la capacidad de, además de proteger a la persona que está enfrente para que nosotros no
la infectemos, te va a proteger a ti de que otras personas te infecten. ¿Por qué? Porque son mascarillas totalmente quirúrgicas, son mascarillas totalmente herméticas, con filtros muy pequeños que evitan la entrada de cualquier tipo de microorganismo. En cambio, la mascarilla de uso quirúrgico eh, no te protegen a ti, no te protegen tanto a ti de adquirir una enfermedad, pero sí protege a la persona que está al frente de eh, que tú le transmites una enfermedad, porque este tipo de mascarillas evita la salida del microorganismo, pero los filtros son bastante grandecitos para poder que los microorganismos, para poder que impida que los microorganismos entren a lo que es la nariz y la boca. Protección ocular, tenemos visor, tenemos gafas de seguridad, pantalla facial, ya la conocen bastante. El uso de batas para asepsia protectora, para pacientes infecciosos, para que ustedes vean, batas desechables como esta que tengo ahorita aquí, es lo recomendable, no bata blanca. Para extracción de sangre al trabajar en laboratorio para procedimientos que requieren asepsia quirúrgica y se debe utilizar batas desechables de un solo uso. La bata protege la piel e impide que la ropa se ensucie cuando se llevan a cabo procedimientos que puedan generar picaduras o aerosoles de sangre, humores orgánicos, secreciones o lo que son expresiones. Elige una bata que sea apropiada. Hay diferentes tipos de batas, conoce como M1, M2, M3. Entre más grande es el número, más protección es la que se debe utilizar. Por lo general, esta que yo tengo, si no me equivoco, es una M4. Como ustedes ven adentro, tiene como un forro adicional que es para lo que son más que nada las aplicaduras, una protección extra. Caliente, sí, muy caliente. Eh, igual, cuando salimos hay que quitarnos las batas porque puede tener algún tipo de fluidos que puedan afectar al paciente. Esto es un resumen de lo que yo he dicho para que ustedes vean. Importante que lo lean para que sepan cuál usar, qué usar en un momento adecuado. Eso yo se los pregunto. Este semestre va a ser un poco diferente porque la metodología va a tener que cambiar un poco eh, por, porque son parciales en grupo, o sea que voy a tener que poner a pensar un poquito más. Ya no va a haber escogencia, no va a haber puras preguntas así de análisis. Para que sepan, todo esto es importante, léanselo. Uso de guantes, ya se lo he dicho bastantes veces. Al manejar cualquier sustancia infecciosa como sangre, orina, etcétera, se utiliza en todo procedimiento cuidado que se realiza al paciente. Procurar retirar los guantes sin ensuciarse las manos, para que ustedes vean cómo se debe retirar los guantes. Primero el de la izquierda o cualquiera de las derecha y así sucesivamente el otro. Para que evitar, de nada sirve que tengas guantes, al momento que te lo vas a quitar, te contaminas todas las manos. Su propósito es impedir el contacto de la piel con sustancias peligrosas como los fluidos corporales. Hay de dos maneras. Hay unos que tienen látex, otros que tienen polvo, otros que no tienen polvo. Por lo general, las personas alérgicas al látex no deben usar estos tipos de guantes. Y en ese caso, debe usar guantes libres de látex para evitar lo que son las alergias. ¿Leíste la cosa? Lo que te mandé. No, no, ahorita. Que me sacaras el plato. Ahí está arriba. Ah, ok. Ya. Profe, Dime. consulta, Ajá. ¿los guantes utilizados en procedimientos quirúrgicos son los de látex? Sí, todos, la mayoría son de látex. Pero hay con polvo y hay sin polvo. Por lo general, eso va a depender de
de los procedimientos. O sea, tú para examinar a un paciente te puedes usar de lácteos con polvo, que son los normales, y los, los, para procedimientos, digamos, los que estamos utilizando ahora, biología molecular, son esos de colores, que no tienen polvo, porque el polvo puede afectar, como te digo, puede afectar, puede producir falso positivo en los resultados de los microorganismos. Tenemos agentes causales de neumonías nosocomiales, urovirus, bacilos negativos, pseudomonas, enterobacterias, klebsielas, acinetobacter. De los cocos tenemos Staphylococcus aureus, el más común. Los agentes mencionados causan más del 80% de los casos. En el resto están implicados gérmenes anaerobios como legionela, neumococos, moraxella y lo que es Haemophilus. O sea, para que ustedes sepan, todo tipo de microorganismo puede causar una infección nosocomial. Cualquier tipo de microorganismo. Entre los agentes causales de infecciones urinarias nosocomiales tenemos la mayoría de los casos están causadas por enterobacterias. Son microorganismos, como lo dije, pobladores de lo que es el tracto gastrointestinal. En menor proporción por cocos gram positivos y levaduras, como las cándidas. En los pacientes hospitalizados son frecuentes también las infecciones por bacilos gram negativos no fermentadores como pseudomonas y acinetobacter. Esos términos que no fermentadores lo van a ver con el doctor Toal. Cuando hablan de microorganismos fermentadores, son fermentadores de azúcares, como la lactosa, como la glucosa, la fructosa, entre otros azúcares, que son características bioquímicas que separan a una bacteria de la otra, o sea, las distinguen. Tenemos los bacilos gram negativos más comunes. Tenemos la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacis y Serratia maxensis, para que ustedes vean cómo observamos los bacilos gram negativos en un microscopio. Son bacilos, como el nombre lo dice, gram negativos, son de color rojo a la tinción de gram, que lo vamos a ver en las próximas clases. Tenemos bacilos gram positivos, con nuevos bacilos gram positivos, como ustedes ven, forma bacilar, color azul porque son gram positivos, gram negativo, forma bacilar, bacilos, y rojos, rosados porque son gram negativos. Cocos gram negativos, para que ustedes vean, forma esférica, de color rojo, por ende son gram negativos. Y cocos gram positivos, vemos color azul, y en forma esférica porque son cocos. Ya estamos terminando. Una de las enfermedades comunes de transmisión de infección nosocomial es la tuberculosis. Hay una clase especial para lo que es la tuberculosis, una infección bacteria que se transmite de forma respiratoria, muy parecida a la transmisión y los síntomas con el COVID, es muy parecida. Es más, todas esas normas de bioseguridad para el COVID fueron tomadas de lo que es la tuberculosis. Se transmite igual de persona en persona por vía respiratoria, afecta a los pulmones igual que el COVID, solo que como es bacteria no ataca a las células se mantienen intactas, tu sistema inmune está intacto. El virus sí ataca a la célula porque las células, los virus a diferencia de la bacteria, clase anterior, va a necesitar células para reproducirse. Las bacterias no necesitan células para reproducirse. La bacteria solo necesita los nutrientes del ambiente para poder reproducirse. Ya se lo dije, se transmite por pequeñas gotas que se forman al hablar o toser. El riesgo mayor ocurre precisamente cuando el paciente se encuentra aún sin diagnóstico, pues el personal no toma precauciones, o sea, como para diagnosticar una tuberculosis en laboratorio, demora un poco, alrededor de 3 días, una semana. Los pacientes traen la muestra, tienen síntomas, pero se van a pasear a esperar el resultado, 3 días repartiendo la tuberculosis por ahí, pero cuando se le dicen que está positivo, yo, ay Dios mío, porque no se cuarentena. Esto de cuarentena se vino ahora con lo del COVID, pero con la tuberculosis se debe hacer lo mismo.
Prevención, evaluarse anualmente la prevalencia de respuesta al PPD. Es una reacción eh, que se da vía cutánea, donde se inyecta un poco el virus, la bacteria, y a las 24 horas, si se produce un hinchazón en el área donde se ingresó la muestra, el microorganismo, entonces quiere decir que el paciente está positivo. Efectuando una radiografía de tórax a todos los individuos que resulten positivos, se van a observar manchas negras en los pulmones, característico de la bacteria enquistada. Utilizar mascarilla N95. ¿Por qué mascarilla N95? Porque se transmite vía respiratoria. Guantes, batas y lentes protectores. ¿Por qué? Porque eso genera, las lesiones generan gotas, están en el ambiente y me puedo contaminar fácilmente. La hepatitis B es un virus, es un grave problema en los hospitales, ya que se transmite al menos el 30% de las personas que sufren exposición percutánea a sangre de individuos portadores del antígeno de superficie. Para esto ya tenemos vacuna, por eso todos ustedes, antes de iniciar la rotación, deben tener esa vacuna, lo que es la hepatitis B. Es muy infectante, una de las cosas más infectantes que hay a nivel de pinchazos de sangre, pero ventajas de otros virus es que existe vacuna. Igual la hepatitis C, el mismo tipo de lo que es contaminación con la hepatitis B, solo que no tenemos vacuna para lo que es la hepatitis C. Como dice aquí, seguimos rápido. La influenza, todos tenemos bastante conocimiento de lo que es la influenza, igual un virus de vía respiratoria, igual la hepatitis B, ya tenemos vacuna. Por eso que también ustedes antes de iniciar acá, debemos de estar vacunados contra lo que es la influenza. Ustedes preguntarán por qué la influenza hay que vacunarse todos los años, y es porque el virus muta, los virus respiratorios tienen la característica de mutar. Cuando se hace la vacuna, se hace bajo un molde específico del virus. Ese molde puede cambiar con las mutaciones del virus y ya se sabe, se tiene conocimiento, que la influenza al año tiene la capacidad de cambiar ese molde. Entonces hay que sacar ese otro molde de la mutación que hubo y crear una vacuna y vacunar a todo el mundo. Lo que es el VIH-Sida, ya ustedes también lo conocen todos, las maneras de transmisión, por lo general en los hospitales, por pinchazos de agujas. Muy importante que ustedes se pinchan, no se queden callados, averigüen si el paciente está positivo o negativo por ya sea por hepatitis, cualquier tipo de microorganismo, de virus que yo les mencionaba actualmente. Verifica realizándole una muestra, una toma de muestra al paciente para realizarle todos esos estudios. En caso tal que sea positivo, digamos, por un VIH, inmediatamente tú, la persona que te cuidaste, tienes que someterte a un tratamiento como si fueras positivo. Por general, el VIH, lo que es la triple terapia, para evitar que el virus se propague y evitar que te dé lo que es la enfermedad y eliminar directamente el virus. Y ya para eliminar un pequeño, terminar un pequeño resumen, transmisión aérea, tenemos la tuberculosis, aquí entra la influenza, aquí entra lo que es el coronavirus. Área de contacto directo, tenemos la varicela, rubiola, la influenza también, sarampión, infecciones meningocócicas, la escabiasis, también entra el coronavirus. Por accidentes líquidos corporales tenemos lo que es la hepatitis B, hepatitis C, herpes simplex, VIH-Sida. Y por mecanismo fecal oral tenemos lo que es la hepatitis A, hepatitis G, tenemos la shigellosis y lo que es la salmonela. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Ya esta es la clase de hoy. No he tomado la lista porque hoy sí hubo paveo. Profe, a la compañera Yeritza Silva se le fue el internet.
para Sí. Cristiano entre. Ya, Dixon. Sí. Bueno, esa persona, dile que me escriba, porque por nombre, créeme que va a ser difícil. Ok, profe. Ok, preguntas que tengan sobre el tema. Profe, una pregunta. Ajá. El equipo que está en los hospitales, digamos, las máquinas y todo eso, ¿cada cuánto lo limpian? Todos los días. Se debe hacer una limpieza o mantenimiento diario. Hay mantenimiento diario, mantenimiento semanal, mantenimiento mensual. En cuanto a laboratorio, ¿no? Ya digamos, a nivel de ustedes, los que usan para los utensilios quirúrgicos, se usa, los que no son desechables, se mandan directamente lo que es a limpieza y lo que es a esterilización. ¿No tienen más preguntas? Bueno, si no tienen más preguntas, damos la clase por dada, pues. Cualquier cosa, escriben en el grupo. A mí se me olvida que tengo ese grupo ahí, le escribo siempre, es Angie. Em, si no tienen más preguntas, bueno, y eso es todo, pues. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Que pase Gracias, profe, que pase buenos días. Gracias, profe. Igual. Eso, que tengan buenas noches. Chao. Gracias, profe, que tenga buen día. Chao. Gracias, profe. Pase buenas Gracias, tardes. profe. Chao, igual. Hasta luego, profe. Hasta luego.